Estudiantes, hemos llegado a nuestro momento 2, explorando la realidad local del curso de antropología intersemestral 8.3. Este video espero les ayude a resolver algunas de sus dudas e inquietudes que estamos teniendo para un buen desarrollo de la actividad. La primera parte, lo primero que tenemos que hacer siempre en cualquier curso es leer nuestros sílabos. Aquí ya estamos en el momento 2. Nosotros vamos en el aprender lo que es la etnografía y la observación participante como posibilidades para el reconocimiento de la realidad local. Y otro elemento es cómo se dibuja el entorno de la comunidad. Tenemos unas referencias bibliográficas que son pieza clave. Si no las leemos no entendemos, y eso se refleja en la calidad del trabajo que realizan. Y yo en eso sí soy muy cansona, la calidad ante todo. Tenemos varias lecturas. Una es el de Patricio Guerrero, el de Rosana Cooper, el de Dennis Kusher. Tenemos luego, para dibujar el entorno, videos, que es el territorio, mapeando nuestro territorio. Tenemos una página web que realizó Eric Marín, que es el director del curso sobre cartografía social. Y tenemos otra página que es Iconoclasistas, que es una gente de Chile y Argentina que trabaja el mapeo como una de las técnicas para acceder a datos sobre información social, política, económica, etnográfica, de distintas maneras. Tenemos también, por supuesto, como una referencia complementaria, Francisco Franco, Elementos metodológicos de la antropología social. Para que ustedes puedan encontrar mejor estas lecturas, se encuentra el entorno de conocimiento. Ustedes ya lo conocen, ya fueron al primer momento, espero, y si no, por favor, háganlo y léanlo, porque yo reviso si ustedes han entrado o no al momento 2 y si han leído y han descargado las lecturas. Y en la calidad de los trabajos, como les digo, se nota. Tenemos entonces los links aquí a las páginas, tenemos a los videos y a las páginas, referencias complementarias y todo. Estas incluso también se las he puesto en el trabajo, en el foro colaborativo. Bueno, y tenemos entonces la primera lectura, guía etnográfica, sistematización de datos. Y este es una lectura que, aunque si bien parece de 21 páginas, pues vamos a quitar todas las portadas y eso pues lo leemos, las tablas de contenido lo leemos pues fácilmente. Y lo que nos vamos a enfocar es de la página 7, la introducción, en que nos habla de qué es la etnografía, cómo se usa como una técnica de información no solo para la antropología sino para varias, cómo son las distintas miradas que ha tenido la etnografía, que implica hacerla. Ahí les recomiendo que miren realmente los apuntes que hace el autor sobre cómo se ha hecho etnografía. Tengan en cuenta que esto nace como el papel de la observación, primero por europeos que llegaron a América, llegaron a Asia o llegaron. Para ellos nosotros éramos las minorías dignas de ser observadas, y la observación que hacían era bastante parcializada, ¿no? Entonces, primero era simplemente observar a los indígenas como animales salvajes, un poco, como carentes de cultura, carentes, idólatras de religiones extrañas, con lenguas extrañas, y esa extrañeza hace que también hoy tengamos el racismo que todavía tenemos muchos de nosotros. Se evidencia, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer el trabajo final, hay una pregunta sobre etnocentrismo,
Y en el semestre pasado yo encontré que muchos decían el etnocentrismo, por ejemplo, y el poco respeto a las otras culturas, por ejemplo, eh, no, son las personas del Oriente Medio que por favor viven todavía tapando a las mujeres y las discriminan y todo eso. Y yo decía, bueno, eso se nota es que nosotros somos etnocéntricos, que todavía no sabemos entender de qué va la burka, de qué va las vestimentas y por qué la mujer árabe se tapa como se tapa y que eso nada más es el 1% del mundo árabe. El mundo árabe es muy distinto. Entonces pensar que, por ejemplo, todos los latinos somos machistas, todos, es una imagen que se ha construido a partir de 3 o 4 machistas mexicanos o de las rancheras y que esa es la imagen que se vende para el exterior. Y por eso cuando uno dice yo soy latinoamericano se ponen a mirar, ah sí, yo soy colombiano, si ustedes van a preguntarle a un europeo, a un japonés, Colombia ¿dónde queda? ¿En Camboya? Es eso lo que puede estar pasando y es ese desconocimiento del aprender a conocer al otro. La antropología ha dado unas pautas sobre cómo conocer al otro a través de la etnografía. La etnografía como ejercicio eh, diario, como ejercicio de participativo, como ejercicio reflexivo, se hace a partir de Malinowski, que empieza a documentar una etnografía entre comillas de los salvajes. Él estuvo viviendo en las Islas Trovián y en Brasil y documenta cómo vivían estas personas. Por supuesto es una visión desde el funcionalismo, ustedes ya vieron los distintos tipos de antropología que se ha hecho a lo largo del tiempo y el funcionalismo pues es a partir de esa observación, participación, pero se buscaba una autoridad, una voz, la voz del otro, ¿no? De esa, entender que hay perdón, una, un rigor científico, que el etnógrafo no era el que hablaba, sino el que hablaba era el nativo y que era verdad, digamos, lo que estaba ahí consignado en esas observaciones. Esto actualmente se entiende que no hay una etnografía como tal, sino lo que hay varias formas de ver a los mismos individuos y que por lo tanto hay distintas formas de entender y comprender esa etnografía. Más adelante vamos a tener desde el funcionalismo otros tipos de escritura etnográfica, por ejemplo desarrollada por Marcuse, por Clifford Geertz, por Ty, que se ven mucho más experimentales, con muchos más cambios. Eh, Hemos hecho cambios en mirar que no solo estamos viendo los comportamientos básicos, sino también las estructuras que subyacen detrás de esos comportamientos. Hacemos mucho más reflexión, mucho más crítica frente al sentir, frente al pensar y frente al actuar de las otras comunidades. Somos partícipes y somos cambiantes de las comunidades. Actualmente pues hay un antropólogo muy interesante que está trabajando en etnografía, que es Renato Rosaldo, y pues pueden verlo como unas miradas de análisis de esa realidad social que están funcionando. Me parece importante que tengan en cuenta esta lectura, que es la más puntual sobre etnografía, y que yo sé que cuando miren la parte de método etnográfico se dan cuenta que no es simplemente responder un cuestionario y hacer un mapita a la actividad, sino que va más allá de eso. La segunda lectura, etnografía, método, campo y reflexividad, es pequeña, es una lectura corta sobre la observación participante, cómo se ha observado tradicionalmente, cómo es distinto observar y participar, cómo hay distintas formas de participar, de afrontar las situaciones, y cómo se puede hacer ese involucrarse, esa relación con las personas.
El ejercicio que ustedes están haciendo en este momento es sobre su territorio, lo cual significa que ustedes ya están participando ahí. Pero yo les puedo poner un ejemplo, no sé, cuando vayan a hacer un trabajo en sus profesiones, no sé, licenciados, van a tener que involucrarse en sus comunidades para hacer unas formas de participación con sus comunidades y poder hacer un ejercicio pedagógico mucho más interesante. Lo mismo sucede si trabajan, por ejemplo, como agrónomos, zootecnistas, no sé, ingenieros de alimentos, que van a tener que ir a ver cómo se hace el trabajo en campo para poder plantear soluciones ahí. Yo en el foro les ponía, por ejemplo, un ejemplo que era básico, que los agrónomos, para saber cómo se cultiva o qué prácticas hay de cultivo en un territorio, requieren y necesitan de la etnografía. Y el último artículo que se hace es estas hojitas muy cortas también, que ya es la antropología, la etnografía en relación con el etnocentrismo y qué se entiende por el. Yo de estas lecturas realicé, o sea, estas son solo dos hojitas, o sea, son lecturas cortas que sé que les van a servir para su profesión. De estas lecturas yo realicé un juego que tienen ahí en el foro colaborativo, un video quiz, que no tiene peso en la guía, pero que voy a ver con mejores ojos a quien los haga. Ahí yo ya voy viendo quiénes participan y quiénes no. Yo no regalo notas, sino que lo que hago es que miro quiénes son los que se esfuerzan por tener buenas notas y no a cualquiera. O sea, no me parece eso del final de semestre que siempre empiezan, ay, profe, regáleme la nota, bueno, ¿qué hiciste para ganarte que yo te regale esa nota? Lo que uno tiene que hacer para ganarse las notas realmente es participar y darle continuamente, así se equivoque, porque uno hace reflexión. La actividad que vamos a desarrollar en el foro colaborativo es realmente sencilla, pero que requiere de su participación. Es una actividad individual, esta es una actividad individual, pero que requiere una participación en el foro colaborativo. No porque sea individual significa que no van a participar en el foro, van a dejar sus trabajos. La primera parte que nosotros vamos a realizar es una etnografía y por lo tanto vamos a hacer una observación participante, transitando, explorando, observando. Y vamos a salir a caminar a nuestra comunidad, ya sea nuestro barrio, nuestra vereda, nuestra localidad. No van a dibujar toda la ciudad, no van a traerme mapas de Google Maps, no van a hacer mapas de Wikipedia, no van a cargar mapas, van a hacer sus mapas cabeza, ojo, manito, porque cuando nosotros dibujamos a mano, activamos áreas del cerebro que nos permiten elaborar textos y nos permiten recordar y dibujar con escritura. Vamos a hacer ese recorrido y vamos a mirar cuáles son los lugares más importantes de nuestro territorio. Vamos a dibujarlo y al dibujarlo vamos a tener unas preguntas en las cuales nos vamos a fijar. Ojo, no es un cuestionario para escribir en la esquina a la derecha, no, es un cuestionario que es abierto y el cual se debe responder de forma abierta, pero que esos son los datos que adquirimos para dibujar el mapa, no es el trabajo en sí. Vamos a preguntarnos cuáles son los espacios públicos de diversión que tenemos. Si hay canchas de fútbol, si hay billares, si hay tabernas, cuáles son los sitios donde nos recreamos, niños, adultos, jóvenes, viejitos, etcétera. La piscina comunitaria, el parque,
eh, donde se hacen como las áreas de bazares, de juegos, qué se hace ahí, qué actividades se realizan en ellos, quiénes son las personas que van. Vamos a preguntarnos si en nuestras comunidades existen lugares sagrados. Un lugar sagrado no simplemente es una iglesia, puede ser también Monserrate como un cerro importante. Mucha gente no va a la iglesia, pero sí va al cerro. Hay muchas lagunas sagradas, hay muchas cuevas que se han aparecido vírgenes, etcétera. También están los cementerios como lugares sagrados. También hay áreas que, por ejemplo, de bosque, que para la comunidad son sagradas. Entonces, no solo porque hayan prácticas religiosas, sino también rituales, o que se considere sagrado, como ese valor que se hace ahí. Por ejemplo, yo sé que en Sopó hay una especie de bosquecito en que hay una capilla de Pionono en que la gente va a caminar, simplemente a caminar. Ah, bueno, pero es una práctica en que también van, a veces hacen profesiones, etcétera. En mi territorio, ¿cuál es la música que escuchamos? No, pues hay pueblos que tienen una tradición de música de cuerdas o de sanjuanero, pero que solo se escucha en fiestas. ¿Mm? Por ejemplo, en Bogotá tenemos músicas de todas las regiones y la verdad es que la gata golosa, que es la música de Bogotá, se escucha muy rara vez y solo como para las celebraciones muy realmente cachacarrolas bogotanas. Mientras que para la región del Caribe, la música tradicional de vallenato, cumbia, se escucha permanentemente y es más, nos llega a todo el país. Entonces hay que preguntarnos, bueno, en qué momentos los escuchamos, qué momentos es nuestra música tradicional está en nuestra comunidad. En estos lugares que nosotros podemos identificar, hay algunos lugares históricos asociados a esa memoria colectiva, por ejemplo, casas antiguas, eh, calles antiguas, lugares con fantasmas. Bueno, ¿cuáles son esas historias y esos relatos que están ahí? Preguntémonos cuáles son las fiestas más importantes que hay en ese lugar. Así sea la vereda más pequeña y que uno diga, a ver, en mi vereda qué hay. A veces celebramos fiestas patronales, Navidades, Semana Santa, y hay algunas épocas en que se ve con más movimiento, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, mi barrio Belén, está en pleno centro de Bogotá, y ahí cerca ahí está el barrio Egipto, donde se celebran los Reyes Magos, y Belén también se llena de puestos y hay festival de la chicha, y hay comidas tradicionales. Uno encuentra desde el tradicional ajiaco, cuchuco, mondongo, huesitos de marrano. Todo eso los va a encontrar en mis fiestas, las fiestas que se realizan. Además están todos los bailes, las fiestas. También tenemos el desfile de reinas, tenemos si hay cabalgatas, etcétera. ¿Qué se hace? No solo cuando hay fiestas, también hay algunas cosas como son restaurantes típicos o la señora que hace la comida típica. Por ejemplo, ahí en las veredas hay lugares donde se hace queso, o se producen bocadillos, o se producen cosas tradicionales de alimentos muy sabrosos, muy de allá, unas arepas muy propias. En mi barrio, por ejemplo, hay un lugar donde se hace el mejor postre de natas de todo Bogotá y las mejores brevas con arequipe, que son postres muy tradicionales nuestros. Pero también hay unos restaurantes típicos donde pues parecen restaurantes muy corrientazo, pero si yo los pongo a ver, pues creo que solo ahí uno puede encontrar comidas muy tradicionales. Tengan en cuenta que estas preguntas son datos que yo adquirí. Estos datos yo tengo que organizarlos. ¿Cómo los organizo? Primero en un mapa que se debe realizar a mano, no debe ser calcado, no es calcar el mapa de Google Maps, ponerle encima
el papel a la pantalla, además porque la dañan, y calcar el mapa. No, la idea es que ustedes hagan un ejercicio, que no quedó la cuadra derechita, no importa, sino que ustedes puedan hacer sus propios mapas divinos, preciosos, distintos, novedosos. Por eso los invito a que miren la segunda unidad que tenemos de nuestro momento 2. Aquí en el momento 2, en el sílabus, tenemos sobre cómo dibujar ese entorno de la comunidad, tenemos qué es territorio, cómo se recrea, cómo se mapea, para un ejercicio de mapear, de cartografía social, el ejemplo del profesor Eric Marín y los distintos varios ejemplos que hay en Iconoclastas, que es una página, que es una gente que se dedica a cartografía social como ejercicio. La idea es que ustedes realicen ese dibujo, aquí están también las referencias, ese dibujo muy, muy de ustedes. Voy a ir, por ejemplo, la página del profesor Eric Marín para que observen el ejercicio que él les presenta. Yo también les voy a presentar un video que hice para el semestre antepasado, incluso para otro docente de antropología, en el que yo hablo sobre mi barrio y sobre territorio. Bueno, por ejemplo, aquí es cómo mapear el territorio. Él acá tiene unas categorías que obvio no son las que ustedes están trabajando, sino que, por ejemplo, miren cómo él dibuja su territorio, no necesariamente es un mapa plano. Va a ubicar unas convenciones de cuáles son los lugares de diversión. Nosotros no vamos a trabajar lugares de salud ni lugares de miedo, pero sí vamos a trabajar, por ejemplo, lugares, restaurantes tradicionales. Vamos a buscar dónde son los lugares donde se escucha música, cuáles son los lugares históricos, sagrados, etcétera, y a construir este tipo de mapas. Las convenciones pueden ser con colores, pueden ser con letras, pueden ser con números, pueden ser distintas formas de hacer convenciones, y para eso les recomiendo en serio mirar la página de Iconoclastas para que vean las distintas formas de hacer mapas. Luego de haber realizado las convenciones, los iconos con los que vamos a representar esos lugares, vamos a escribir nuestra etnografía, es decir, hacer el trabajo. El trabajo, nosotros vamos a basarnos en 4 expresiones culturales, que son la música, los rituales espirituales, las festivas y las culinarias. Por eso nosotros preguntamos en dónde se escucha música tradicional, cuándo se escucha la música tradicional, quiénes son los músicos. Por eso nosotros preguntamos si hay sitios rituales, que se hace ahí. Por eso preguntamos qué fiestas había, qué prácticas había. Y los sitios, los lugares, por ejemplo, públicos, donde se hace diversión, pues nos sirve para los lugares festivos. Toda esta información del primer punto nos sirve para realizar el cuarto, que es lo que realmente me interesa, que es la producción etnográfica. Aquí ustedes van a escribir primero para cada una de estas expresiones. Van a hacer un análisis espacial, temporal y de significado cultural. Para el análisis espacial, por ejemplo, de la música, yo voy a preguntarme dónde se da ese tipo de música, quiénes son las personas que, quiénes son, no, dónde viven las personas que hacen esa música, dónde está la tarima. Voy a preguntarme además en qué casa, cómo es la casa, etcétera. Para el dónde queda la iglesia, dónde queda el cementerio, si es mi vereda, es donde, por ejemplo, se hace la misa del día de patrono, y no hay iglesia. A veces no solo son las iglesias católicas, también hay otro tipo de iglesias. Entonces, si hay mezquitas, etcétera.
donde quedan esos sitios espirituales, donde se hacen las fiestas, donde se hacen las prácticas. En la parte temporal es el cuándo se hace la fiesta, cuándo se hacen las ciertos postres, ciertas comidas. Por ejemplo, la natilla y los buñuelos en Bogotá solo se hacen para Navidad. En Semana Santa está como la tradición de los 7 postres, y algunas familias muy cachacas, muy tradicionales, hacen los 7 postres, y eso se hace el Domingo Santo, el Domingo de Resurrección. También tenemos cuando se hacen las misas, cuando se hacen los velorios. Y además en los significados culturales nosotros tenemos el quienes participan y qué sentido tiene para esas personas. Quienes participan en la música, quienes participan en lo ritual, quienes participan en las fiestas, quienes participan en la realización de las prácticas culinarias de la comida. Entonces vamos a iniciar nuestro trabajo haciendo una descripción de ustedes mismos, de ese recorrido que hicieron en el primer punto, hablando de si hay plazas, si hay calles, si estamos hablando de un municipio urbano, si estamos hablando de una ciudad, si estamos hablando de un pueblo, si estamos hablando de una vereda, si estamos hablando de que es montañoso o que es una llanura. Yo no necesito datos copiados de Wikipedia y no me interesan. Yo necesito que sean ustedes los que hagan el ejercicio de contar, de realizar esa etnografía, ese recorrido. ¿Cuáles son esas prácticas ecológicas, cómo es el clima, cómo es la vegetación que se forma, cómo son las calles, cómo son la descripción arquitectónica de sus calles, si tienen casas de 1 piso, 2 pisos, edificios, conjunto residencial, si viven en apartamentos, etcétera, porque eso nos da unas dinámicas distintas. No es lo mismo vivir en un conjunto cerrado que vivir en una vereda, o en mi barrio, que parece un pueblo, pero en medio de una ciudad, en casas de republicanas. ¿Cómo se hace? Aquí está ya la fase temporal. Entonces, ¿cuál es el origen de las expresiones culturales que se da en su territorio? Entonces, ¿quiénes fueron los fundadores? ¿Quiénes son los mitos, los relatos? ¿Cómo se crea su territorio? ¿En qué época se realizan las expresiones culturales que usted identificó? Si son nocturnas, diurnas, mensuales, anuales. O sea, Navidad lo celebramos anual, pero por ejemplo tenemos misa de gallo, y eso es en la madrugada. Mirar si en la noche de los lunes hay muchas personas que van a visitar el cementerio central, etcétera. Bueno, ustedes en sus realidades. Y en el significado cultural, ¿quiénes son los que entran en esa relación? ¿Quiénes participan? ¿Cuáles son los líderes? ¿Cuáles son los comités que la realizan? Etcétera. Y eso, ¿qué significado cultural tiene para su territorio? Tienen que ser sus propias palabras. Si usan información de otras fuentes bibliográficas, por favor, 1, 2 frases, pero no todo, no copien, y debe tener con norma ZAPA. Yo no quiero plagio ni copias aquí. Es necesario que ustedes realicen un trabajo escrito y lo suban en el entorno de evaluación y seguimiento. El trabajo escrito se compone del dibujo de territorio y de la descripción de la descripción de las expresiones culturales que se identificó en el territorio. Obviamente ustedes pueden poner en el foro todo, por ejemplo, este cuestionario, cómo lo van respondiendo, pero lo que a mí me interesa más es el 4., que es la etnografía, y que ustedes deben
presentar acá. Ustedes deben tener una presentación, una portada, deben tener el dibujo del territorio con sus convenciones. Por favor, pongan además su nombre en el dibujo y la fecha de realización. Deben tener las descripciones de esas características mencionadas en unas 3 páginas máximo, o sea, ese cuarto punto, esa etnografía deben ser 3 páginas y la bibliografía de norma Zapa. Pero ustedes además deben hacer una participación colaborativa, que es poniendo en el foro de trabajo colaborativo, compartir el mapa para que yo les pueda retroalimentar si está bien o mal a tiempo, y ese mapa lo deben entregar al menos digo, no después, no lo acepto después o no les valgo 3 días antes de la fecha de la actividad para que yo se los pueda retroalimentar, y si no, no les valgo el valor del mapa. Mínimo 3 días debe estar el mapa realizado, por favor. Y esa participación en el foro con los datos que ustedes tienen, con esos ejercicios de observación, tiene un valor de 25 puntos. Es decir, no solo el mapa, sino toda esta reflexión deben realizarla en el foro colaborativo con ese valor. Creo que hasta aquí ya pueden tener clara la actividad. Creo que más adelante les voy a poner un video que se realizó el semestre pasado y que puede servirles de referencia para este. Entonces, muy amables, gracias por su atención, que se encuentren muy bien.